Esto es un número que nunca voy a olvidar. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Hasta cuándo vas a seguir ignorándome? ¿Me creerías que estaba por marcarte? Obviamente tengo tu nuevo número muy bien registrado en mi celular. Por lo que veo, tienes más vidas que un gato, ¿no? Se necesita más que una bolsita de plástico para deshacerse de mí. ¿Cuándo podemos hablar? Cara a cara, querrás decir. Ven a verme esta noche. Pero ven sola, aunque eso sí. Mirna, me da mucho gusto saber que aún estás en este mundo. Te lo dije. Te estoy vigilando. ¿Qué más da? Total, No me tiene en sus manos. estoy muy angustiada con ese encuentro, Fernanda. Lo sé. No, a ver, Elisa, no me estás diciendo eso en serio, ¿verdad? Es en serio, Roberto. Quiero el divorcio. A ver, mi amor, tranquilo. Roberto, no tiene caso que sigamos juntos. Yo nunca voy a poder ser la esposa que a ti te gustaría tener. Siempre lo has sido, Elisa. Bueno, pues entonces tú no eres lo que yo necesito. No, a ver. No me fui de la casa y de la oficina, fue para protegerte. No Elisa. te Pensé que lo habías fuiste entendido. de la casa por cobarde. No. Porque le tienes un miedo enorme a mi papá. Sí, Roberto, esa es la verdad. A ver, ya no hagamos esto más difícil, por favor. Divorciémonos y ya. Podemos seguir siendo buenos amigos. No vengas a hacerte la loquita conmigo, que soy tu padre y te conozco como la palma de mi mano. No es lo que estás pensando, papá. Es cierto, te enviaron para que me tantearas y para ver qué información me podía sacar. Y me parece mal, muy mal, hija mía. Toda esa lealtad que ejerces debería ser conmigo, con tu padre, con tu familia, no con esa pandilla de orcas asesinas. Papá, si te estoy preguntando es por simple curiosidad. No porque vaya a ir a contarles algo. Por Dios. Muy bien, No te entiendo. muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con Brenda? ¿No ha sido capaz de averiguar nada? O iba a verlo, pero creo que es evidente lo que pretende. Más claro ni el agua. Necesito detalles de todos los pasos que ese viejo dé. ¿Y tú crees que le va a contar? Aunque te moleste, de tonto no tiene un pelo. Quedó comprobadísimo. Literalmente no tiene un pelo. Viejo imbécil cara de mandril. Te lo voy a contar. Y se lo puedes contar tú a tu familia política cuando quieras. Porque a estas alturas me da igual que lo sepan. Porque el que avisa no es traidor. Sí. Pienso quedarme con la mitad de la constructora del Pino. Y tu suegro tendrá que recomerse las pezuñas y aguantarse como un hombrecito. Brenda, te presento a mi gran amigo y futuro socio, Eugenio Beltrán. Eugenio, mi hija Brenda. Mucho gusto. Mucho gusto. Con esto que me estás diciendo, me estás partiendo el corazón, Elisa. Te juro que no es mi intención lastimarte, Roberto. Pero no tiene caso seguir aguantando una situación que... Elisa, tú eres el amor de mi vida. No puedes dejarme. Ya te dejé, Roberto. Y no voy a cambiar de opinión. Te juro que traté de todas las maneras posibles que lo nuestro funcionara, pero es que no hay amor. Elisa, tú estás confundida. A lo mejor sigues molesta con tu papá. No, mi papá no Después- tiene nada que ver en esto. ¿Y entonces qué? ¿Te enamoraste de alguien más? No. Solamente estoy enamorada de un recuerdo. ¿De un recuerdo? ¿Cuál recuerdo? No me digas que sigues recordando al jardinero, por favor. Sigo recordando lo que es amar de verdad. Amar con el alma. Y eso es algo que nunca sentí contigo. No me voy a divorciar.
¿Y entonces qué quieres, Roberto? ¿Que nos vayamos a temas legales? Lo que tú quieras. Es que no tiene sentido. Ya suficientes problemas tiene la familia como para que compliquemos más las cosas. No sé qué decir. Eres la última persona que esperé ver aquí. Yo no quería venir. Pero no me aguanté las ganas. En tu casa están que no los calienta ni el sol. Desde que llegó ese hombre, ya sabes, el tal Eugenio Beltrán, el que dicen que es medio hermano de tu papá. ¡Ey, vea! Vea. Entonces, así quedamos, ¿no? Quedamos así, bien rico. El dinerito. Eso. Viene más. Vaya pasando que ya se la mando, ¿sí? Vaya, vaya, ya se la mando. Espero. Vaya. Hey, tranquila, te felicito. Tu primer cliente, ¿no? Ahora cuando termines, nos tomamos un tequilita, una cervecita, para celebrar, ¿sí? Ana, ya me estás preocupando. Ana, ¿qué pasa? Estoy muy triste porque estoy muy decepcionada de mí, Erika. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy un asco. Eugenio, como te comenté anteriormente, mi hija Brenda está casada con uno de los engendros de Alfredo. Lo lamento mucho. ¿Y sabes qué? La mandaron para sacar mi información. Ellos quieren saber qué pretendo ayudándote. ¿En serio? No, por supuesto que no. No tengo nada que ocultar, hija. Tranquila. Así que puedes contárselo todo a tu familia política cuando quieras. Es más, mira. Puedes tomar papel y lápiz para que apuntes y no se te escape ningún detalle. Papá, por favor, de verdad, o sea... Escucha, hija. Eugenio es, por derecho propio, dueño de la mitad de la constructora del Pino y, por ende, de todas las demás cosas que Alfredo posee. Él y yo vamos a asociarnos y vamos a fundar una nueva compañía mucho más grande y robusta, donde él y yo seremos socios mayoritarios. Y tu suegrito quedará reducido a un mínimo de poder, algo que le vendrá muy bien. ¿Verdad, Eugenio? Así parece. Porque con el tiempo que tendrá que pasar en la cárcel, le sobrará para ponerse en paz con el Creador. Mira, no sé si este es el mejor lugar para que hablemos. Mirna fue por unos cafés. Cuando regrese podemos ir. No tenemos que ir a ningún lado. Aquí estamos bien. Yo solo vine para saber si estabas bien. Mira, Marcelo, yo sé que fui una estúpida y que no tengo perdón de Dios y que probablemente soy la mujer más zorra que conoces. Discúlpame por eso. Pero tú no estás bien. Tú necesitas ayuda. Esa fijación, obsesión, como lo quieras llamar, que tienes con Alonso, eso no es sano. Es difícil de entender. Es una relación anormal, enfermiza y terriblemente idiota. Pero créeme que después de lo que pasó, no volvería a caer con él. Estás en todo tu derecho de no creerme, que lo he dicho tantas veces. Ya ha sido demasiado sufrimiento en tu vida, Ana. Tú no puedes seguir así.
¿Y cómo lo evito? La vida te está dando otra oportunidad. Gracias a Francisco. Tienes que aprovecharla. Ya le fallé. Ya les falla a todos. ¿Pero cómo? Anda, encuérdate. ¿Qué? ¿Por qué esa cara? Quiero ver esas cosas ricas que tienes. Y te ves que estás bien guarra. Y yo también soy igual. Ya te vas a dar cuenta de lo que nos vamos a divertir. A ver. Eché toda mi vida al desagüe, Erika. No. Mira, tu vida va a cambiar de un momento a otro y todo va a estar bien. ¿Qué se puede esperar de una persona que tal vez mató a su mamá? Ana, tienes que ir al psiquiatra. Acepta la ayuda de Francisco. Él sabe lo que te conviene. Es lo mejor que me ha pasado. Pero él no puede enterarse que yo le fallé porque no me va a perdonar nunca. Nunca, Erika. Pues eso fue lo que me dijo y me pidió que se los repitiera tal cual. Te lo dije. Lo que le interesa es la constructora. Mal rayo los parta. Ahora entiendo cuando me había dicho que debía esperar la llegada de Eugenio Beltrán antes de accionar el plan con sus abogados. Tal vez dudaba que realmente Eugenio apareciera. Si creen que se van a quedar con la mitad de la constructora, están mal de la cabeza.